buenas amigos, hoy vamos a ver cuáles han sido algunos de los productos más exportados desde China al resto del mundo. Esta información ha sido publicada por muchos medios chinos en los últimos días y su fuente es Alibaba. Pero eso no quiere decir que sean bienes comprados directamente por los consumidores de Europa y América en AliExpress, por ejemplo. Aquí estamos hablando sobre todo de empresas chinas que venden contenedores y contenedores de mercancías a empresas de otros países que luego las comercializan allí. Ahora bien, tranquilos que esto no es publicidad. Nosotros no tenemos ningún contacto con Alibaba ni nos van a recompensar de ninguna manera por hablar de este tema. Pero creemos que puede ser interesante para entender qué tipo de demanda extranjera ha tenido China, la fábrica del mundo, y cómo ha cambiado desde que se exportaban productos bastante más simples. Amigos, ya sé que no somos muy de hacer vídeos tipo top 10, pero no queríamos volver a repetir el tema del COVID y además os vamos a ser sinceros, Baby y yo hemos estado con una gastroenteritis horrible. Bueno, ella la ha pasado bastante bien, el que ha estado peor soy yo. Y en las imágenes no se aprecia, pero más o menos cada media hora tuve que salir corriendo escopetado a buscar un baño. Hoy estamos en una zona de Changsha que nunca habíamos visitado, pero que suele atraer a más de un curioso por su arquitectura. Este puente se supone que tiene la forma de los nudos tradicionales de China, que solemos usar para decorar. Cerca de aquí está el complejo de Zaha Hadid, pero con este tiempo no creo que luzca muy bonito. Entre los productos exportados por Alibaba, los más destacados son los paneles solares para hogares, es decir, los que se instalan, por ejemplo, en el tejado o en el jardín. Y como muchos sospecharéis, esto está estrechamente relacionado con la crisis energética que se vive, por ejemplo, en Europa. Las ayudas que se están dando en algunos países europeos hacen que este sea un tipo de inversión interesante y las empresas chinas lo han notado mucho en la demanda. Luego hay cantidad de productos relacionados con las energías renovables y aunque no nos ofrecen cifras del volumen total de exportaciones, sabemos que han estado creciendo en 3 dígitos durante al menos 3 años. Eso quiere decir que este año han vendido como mínimo el doble que el año pasado, pero podría ser más. El segundo producto ya lo mencionamos en el vídeo sobre los trucos chinos para el frío, y son las mantas eléctricas. Por lo visto, en los primeros 9 meses de este año, sus ventas al extranjero aumentaron casi 5 veces. Y eso que todavía no se han incluido los datos de los meses más fríos, aunque los negocios al por mayor se hacen así, adelantándose a lo que se avecina. Seguramente muchas empresas ya han hecho desde hace meses las compras para el invierno. Esto también responde a la crisis energética que afecta a no pocos países. Y hay muchos otros productos como los radiadores que han tenido una gran demanda. Por cierto, las exportaciones de ropa térmica han crecido casi un 200%. A lo mejor algunos vieron nuestro vídeo recomendando llevar calzoncillos o bragas largas y les pareció buena idea. Pero vamos, nosotros no nos hemos llevado ni un miserable yuan en comisiones, así de tontos somos. El tercer tipo de producto a mí me ha sorprendido, la verdad. Son habitáculos modulares, de los que aquí se han usado, por ejemplo, durante los confinamientos cuando no había sitio en hoteles, pero también para ofrecer vivienda temporal a ciertos tipos de trabajadores e incluso para fines turísticos. Algunos de estos habitáculos se están usando en el Mundial de Qatar para parte de los visitantes, pagando hasta $200 por una noche, aunque luego van a ser donados a la gente sin hogar de Kenia. Por lo visto ofrecen todo lo necesario para vivir de manera más o menos cómoda. Claro, esto cuenta con la gran ventaja de que esos módulos tienen el mismo tamaño de los contenedores que luego se transportan en barcos. Es que prácticamente son contenedores habitables y eso hace que sea todo mucho más eficiente. Soy consciente de que esta historia de China vendiendo habitáculos modulares al resto del mundo puede dar lugar a muchas teorías. Yo personalmente dudo mucho que vaya a ser para organizar confinamientos en otros países, menos ahora que parece que ya no se van a hacer aquí. Yo pienso que está mucho más orientado a eso, los grandes proyectos de construcción de infraestructura y también al turismo. Y una de sus mayores ventajas es que su producción y su montaje no deja tantos residuos. China cuenta con auténticos gigantes que realizan todo tipo de enormes obras por todo el mundo, y eso suele implicar la movilización de muchos trabajadores. En determinadas circunstancias, darles un lugar donde vivir puede resultar complicado, y estos habitáculos se los pueden llevar de proyecto en proyecto. Ya os mostramos hace un tiempo cómo aquí en Changsha hay una empresa de casas modulares que ha montado más de un bloque de viviendas en la ciudad. Nosotros sospechábamos que a lo mejor se quedaría en nada, pero hemos visto hacer realidad más de un proyecto. La verdad es que tiene una pinta interesante, le podéis echar un vistazo al vídeo que hicimos si queréis. El cuarto producto también me ha dejado un poco con el culo torcido, son colmenas para criar abejas. Yo sé que en algunos países como
como España hay bastante preocupación por estos insectos porque llevan años siendo atacados por las famosas avispas asiáticas. Bueno, así es como las conocíamos en mi zona. Y no sé si tiene mucho que ver, pero aquí en China hemos visto que David Beckham es un aficionado a la apicultura y eso ha debido ayudar. Mucha gente está montando colmenas en su jardín porque no son caras, por $100 tienes todo lo necesario para empezar. Se está poniendo de moda en algunos países europeos, americanos y en Australia, y a mí me parece muy bien porque las abejas son muy importantes para la polinización de cantidad de especies. El quinto producto era un poco más previsible, son los cargadores de pared para coches eléctricos. Esto está dirigido sobre todo a los que cuentan con un garaje para su coche, pero también se pueden instalar en varios tipos de aparcamientos. Sus búsquedas ya venían creciendo desde 2017, pero en 2020 se vio un boom y en 2022 el número de compradores ha aumentado 2,5 veces. Los países que más lo demandan son Reino Unido, Alemania, Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Probablemente también son algunos de los países donde más éxito están teniendo los coches eléctricos, aunque ya os digo que seguramente el modo en el que se aparca también tiene mucho que ver. En China poca gente tiene un garaje particular, aunque estos cargadores se instalan en muchos parkings subterráneos e incluso en exteriores. En sexto lugar tenemos la maquinaria láser industrial, es decir, máquinas de alta precisión que se usan para diversos procesos de producción en todo tipo de fábricas y talleres. Esto es muy importante porque significa que China está pasando de simplemente fabricar productos a fabricar máquinas para fabricar productos. Aquí hasta hace no mucho se seguía utilizando cantidad de maquinaria procedente del extranjero. Yo esto lo he visto, muchas fábricas chinas están llenas de robots alemanes y japoneses. Hace unos años el nicho de la fabricación con precisión a láser estaba dominado por otros países, pero China está avanzando muy rápido. En 2022 la exportación de este tipo de máquinas ha aumentado un 50% y se calcula que para 2027 sus empresas suministrarán el 30% de estas máquinas en todo el mundo. Con la robótica no sé cómo van, pero no me extrañaría que en unos años veamos noticias similares sobre ello. En el puesto número 7 tenemos las tiendas de camping, un producto que también se ha vuelto muy popular en China. Este año China ha exportado el doble de tiendas de campaña que el año pasado. El camping está pegando fuerte en muchas partes del planeta. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de países que se están desarrollando económicamente. En China hemos visto que cuando a la gente de las ciudades les va bien, empiezan a tener interés por el campo y la naturaleza. Y esto también podría estar pasando, por ejemplo, en el sudeste asiático. En octavo lugar están los productos relacionados con el Mundial de Qatar. Camisetas, balones, muñecos, pero también futbolines. De hecho, las exportaciones de estos últimos han aumentado un 444%. Bueno, entendemos que es un aumento coyuntural. Después del Mundial volverá a los niveles normales. Pero no deja de ser llamativo que la fabricación de este juego, patentado por primera vez en España, también se haya desplazado a China. Aquí de vez en cuando te puedes encontrar futbolines, pero ni de lejos son tan populares como en algunos países occidentales. En el noveno puesto encontramos las bicicletas eléctricas, que se están exportando sobre todo a Europa, el mayor mercado para este tipo de productos. En 2020 se vendieron algo más de 5 millones de bicis de este tipo en el viejo continente y se espera que para 2025 sean el doble. Además, hay compañías relacionadas con gigantes como Xiaomi que también se metieron en el negocio y parece que les va bien. Aquí las vemos mucho por la tarde-noche en zonas de bares y restaurantes porque hay gente que las usa para ofrecer el servicio de conducir tu coche de vuelta a casa si te has pasado con la bebida. Y luego hay gente que las emplea para desplazarse en el día a día, arrebatándoles parte del nicho a las omnipresentes motos eléctricas. Lo que no vemos tanto son los famosos patinetes a baterías que se exportan con éxito a otros países, aunque aquí en Changsha, por ejemplo, rara vez nos cruzamos con ellos. Y por último tenemos los productos de belleza, sobre todo uñas y pestañas postizas. Además, aquí ha pasado una cosa curiosa, porque debido a la pandemia, el negocio del maquillaje ha retrocedido un poco, porque al tener que llevar mascarilla, muchas y muchos ya no usan tanto esos productos. Y parece que eso se ha compensado con una mayor atención y cuidado hacia los ojos y las uñas, entre otros. El aumento de las compras en los últimos años ha sido de alrededor de un 70% para las pestañas postizas y de un 150% para las uñas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Me voy al baño. No puedo. Adiós. Bye.